El concepto de humanización es muy variado. Existen diferentes definiciones, pero todas tienen en común el otorgar esa parte que nos hace diferente a otras especies animales, esos valores, esa dignidad que tiene el ser humano y transmitirlo no solo a la relación entre personas, sino a crear espacios que tengan en cuenta estos aspectos. Es difícil entender el cuidado o la asistencia sanitaria sin humanización. Cuando hablamos de urgencia es inevitable pues, que a la imaginación o que a la mente se nos vengan imágenes pues, de pasillos saturados, de falta de personal, de gente con largos tiempos de espera, de lugar donde se producen agresiones a profesionales, situaciones de agresividad. Al final es una imagen negativa la que tenemos de la urgencia y emergencia, ¿no? Trabajar en urgencia no es nada fácil, vivimos con mucho estrés, vemos situaciones muy dramáticas, ¿no? Grandes críticos, vemos gente fallecer, falta de espacio que hace que pues, haya falta de intimidad, esa mala información que a veces pues, tienen los pacientes porque no tenemos tiempo, por la saturación, por la carga asistencial que tenemos. Cada vez hay más tecnología que nos distancian de los propios pacientes y de sus familiares, muchos tiempos de espera. Esto al final genera situaciones de estrés, de enfado, tanto en los pacientes, sus familiares, como también en los propios profesionales. ¿Es posible humanizar urgencia con todo lo que hemos visto? Es un lugar donde tenemos muchas relaciones con los pacientes, donde tenemos una gran oportunidad, ¿no? de relacionarnos con ellos, de intentar mejorar esa atención emocional que va a conseguir disminuir los niveles de estrés. Vamos a vivir situaciones complicadas junto a ellos, ¿no? Entonces todo esto no es nada fácil, ¿no? Esto hizo que en 2017 un grupo de personas que estábamos convencidos de que una urgencia y emergencia mejores eran posibles, pues nos uniéramos, ¿no? Un equipo de profesionales multidisciplinares en el que había diferentes personas de todo nuestro país, creó lo que sería la asociación Foro Urge actualmente, en el que, como os digo, buscamos eso, ¿no? Mejorar, dar visibilidad a acciones que mejoran para poder compartirlas y entre todos pues intentar aportar unas urgencias mejores donde la asistencia sanitaria esté basada en una mayor humanización. Como digo, somos profesionales de toda España, estamos continuamente creciendo, compartiendo poco a poco, y humanizar la asistencia se basa en 4 pilares principalmente para Urge, ¿no? Tenemos por un lado a los pacientes, por un lado a los profesionales, que son un pilar imprescindible y que son sobre los que recaen la mayor parte de esa carga asistencial, la presión y esa parte tan humana, porque somos los que nos relacionamos directamente con ese paciente o con ese familiar que requiere pues, de esa ayuda. Los familiares son una parte imprescindible dentro del sistema sanitario, dentro de la urgencia y emergencia, y los gestores. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que ellos también formen parte de la humanización. Al final, la base de quien va a depender en gran medida todas esas medidas humanizadoras va a ser de que nuestra organización, de que nuestro sistema sanitario adecue esa herramienta, esos recursos para mejorar la posible asistencia que realizamos los profesionales sanitarios. Desde Foro Urge establecimos 8 estrategias a realizar o a poder llevar a cabo para humanizar o para crear un ambiente de humanización en una urgencia y emergencia. Tenemos que hacer hincapié en lo importante que es humanizar el final de la vida. Tenemos que diseñar acciones o actividades que intenten pues eso, ¿no? Dar respuesta y evitar pues algo tan dramático o lo más dramático de las situaciones que vivimos en el trabajo en urgencia, como es eso, el fallecimiento de un paciente, ¿no? Tenemos que diseñar espacios más humanos, servicios más humanizados, ¿no? En el que, como digo, pues se respete esa intimidad, se consiga pues que haya una mejor sistema de información, que eso esté regulado, porque al final son otros procedimientos que tienen que estar perfectamente protocolizados.
Tenemos que mejorar esas habilidades profesionales que tenemos, dándole formación, dándole herramientas que mejoren esas habilidades para las que a veces pues no se nos forma como se debería desde los programas educativos cuando nos estamos formando, ¿no? Buscar esa alianza terapéutica con la familia es imprescindible y tenemos que hacerlo partícipe porque eso va a mejorar tanto la respuesta del propio paciente como evitar pues multitud de incidencias, mejorar el empoderamiento de ese familiar, de ese paciente en el cuidado, en el cuidado de su propia salud, ¿no? Tenemos que hacer que la urgencia esté centrada en el paciente, evitando esa jerarquía, ¿no? Evitando el sistema antiguo, ¿no? Tenemos que tener claro que somos iguales y que el paciente tiene totalmente su capacidad y su derecho de decidir sobre sí mismo, ¿no? Muy importante cuidar a los profesionales, que como digo, somos sobre los que recaen casi siempre esa presión asistencial, esa falta de recursos, esa falta de material, que hace que tengamos que trabajar con unas grandes limitaciones y que a veces pues impide pues que podamos desarrollar o desempeñar nuestro trabajo como deberíamos, ¿no? Hay que innovar, invertir en humanización, en esas, hay infinidad de acciones que se pueden desarrollar buscando esa mejora, ¿no? Buscando esa mejor asistencia en aspectos humanos, ¿no? Como son eso, ¿no? Realizar pues que haya una mayor inversión en el espacio con boxes individuales, donde se respete el descanso nocturno, donde haya una adecuada iluminación para que el paciente esté orientado, donde haya espacio para que una persona pues pueda estar acompañada en todo momento por su ser querido. Innovar en detectar pues cómo el estrés pues impide o hace que no podamos desarrollar bien nuestras funciones como profesionales y diseñar pues recursos o acciones que mejoren esto, ¿no? Como os digo, también se han creado desde Foro Urge herramientas que son recordatorios, ¿no? De lo que ya hacemos, ¿no? En nuestro día a día, pero que a veces por esa presión asistencial pues podemos recordar, ¿no? O como puede ser el decálogo que realizamos, ¿no? En el que pues se animaba a eso, a identificarnos siempre, ¿no? Porque esa persona a la que le estamos ofreciendo ayuda pues no sabe quiénes somos, no sabe qué profesión tenemos y eso es, el identificarnos va a mejorar nuestra relación de confianza, nuestra relación de ayuda. Tenemos que aprender a escuchar, ver más allá de las propias palabras, ¿no? Detectar otros problemas que esa persona puede tener, empatía, la empatía es algo básico, comunicar, tenemos que saber adaptar nuestra comunicación, tenemos que saber comunicarnos tanto con familia y paciente como dentro del propio equipo, ¿no? Esto va a ser la base para evitar un gran número de problemas y también de mejorar ese ambiente laboral que tenemos, ¿no? Tenemos que respetar las costumbres, tenemos que respetar a la persona con la que nos estamos relacionando, buscar esa intimidad, tenemos que acercarnos, ser amables, accesibles, ¿no? Y al final, pues también, como decíamos, eso, ¿no? Respetar el descanso nocturno, que es muy importante. Como digo, es muy importante trabajar la última parte de la vida, ¿no? El final de la vida es una parte súper dura, de mucho impacto en las personas sobre las que ejercemos pues, nuestra actividad, sobre sus familias, pero también sobre los propios profesionales, ¿no? Que nos llevamos a casa a veces esas situaciones tan duras que vivimos, ¿no? A las familias tenemos que buscar ambientes que favorezcan la presencia, el acompañamiento. Tenemos que buscar esa intimidad, ese confort, que estén cómodos, que tengan su espacio para poder comunicarse, que puedan hablar con otros seres queridos o simplemente estar en reposo, ¿no? Y pues hacer un adecuado control de síntomas, ¿no? Esos momentos previos pues son importantes que se creen pues circuitos asistenciales para ese paciente que lleva urgencia en esos últimos momentos de la vida, con tratamientos que estén protocolizados para disminuir ese dolor, llegando al consenso con la familia, establecer medidas terapéuticas que garanticen pues que esa persona, si llegado el momento, pues tenga esa muerte digna, ¿no? Humanizar los espacios, cada vez hay más actividades, ¿no? Se está decorando, sobre todo en la parte infantiles, urgencias pediátricas, tenemos un gran número de centros que cada vez pues adaptan esos espacios
de forma que sean de estímulos mucho más fáciles para esos niños, que no lleguen a un hospital al que vean como un enemigo, como algo frío, ¿no? Tener juguetes, tener sus vinilos decorativos, hacen que a un niño pues vea esa parte como algo normal, como un lugar más al que tiene que ir, sin que sea tan traumático, ¿no? Es importante la formación, muy importante, igual que otros aspectos de nuestro día a día como profesionales sanitarios, el desarrollar unos programas formativos que tengan en cuenta estos aspectos relacionados con el trabajo, las relaciones, las emociones y la humanización, ¿no?